Ok, entonces vamos a comenzar con la solución de ejercicios de toberas, difusores, turbinas y compresores con 3 fluidos: vapor de agua, vapor de refrigerante y gases ideales. Vamos a resolver este que tenemos en pantalla. Dice así: a un compresor adiabático entra dióxido de carbono a 100 kilopascales y 300 Kelvin de temperatura, con un flujo de 0,5 kilogramos sobre segundo, 0,5 kilogramos sobre segundo, y sale a 600 kilopascales y 450 Kelvin. Despreciando los cambios de energía cinética, determine el flujo volumétrico del dióxido de carbono en la entrada del compresor y la potencia consumida por el compresor. Y la potencia consumida por el compresor. Y nos da con respuestas el ejercicio. Ok, copiémosle por favor para poder comenzar con el ejercicio. Ok, entonces, ahí estamos. Si estamos grabando, copiemos por favor. Ya, ok, entonces vamos con el ejercicio. ¿Qué hacemos como siempre para iniciar ejercicios? Hacer un esquema, ok, y poner datos de entrada y datos de salida, ¿sí? Ver qué es lo que nos da de información el ejercicio, aparte qué podemos, ¿cómo se llama? Calcular de lo que conocemos, plantear el balance de energía y encontrar las respuestas que nos solicitan. Entonces vamos, dice un compresor adiabático. ¿Qué debemos tomar en cuenta en un compresor adiabático? Un compresor, la representación inicial. Entonces pongamos aquí datos. Y es como una tobera, pero solo es la representación. Es como cuando en la parte eléctrica representan una resistencia. ¿Ok? Es solo una representación, no es que así estrictamente sea el compresor. Es la representación del compresor. Entonces, ¿qué es lo que suele ser? Es un trapecio, ¿no es cierto? Hagámosle aquí así. Un trapecio. Y lo que tiene es a la entrada, va en la parte de abajo, se le pone el punto de entrada en la parte de abajo, ¿sí? Es la representación, entonces el punto de entrada es el punto 1, aquí el fluido se está moviendo en este sentido, ¿ok? Va a circular a través del elemento y va a salir en la parte de acá, pero vuelvo a insistir, es la representación nada más. Y este va a ser el punto 2 de salida, ¿ok? Vamos a tener acá la salida del fluido de trabajo. Nos dice que vamos a tener gases, vamos a trabajar esta vez con gas ideal. Nos dice que el fluido de trabajo va a ser el CO2, el dióxido de carbono, es un gas ideal. ¿Y qué es lo que vamos a notar nosotros entonces? Vamos a notar condiciones en el punto 1 a la entrada, pongámosle con un color así, a la entrada, y vamos a notar condiciones a la salida del compresor. Aquí, punto 2. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo hasta allí? Entonces vamos a anotar todos los datos que podamos obtener del estado 1. El estado 1, entonces, lo que va a tener es presión 1, ¿ok? Perdón, un segundo. Le voy a pasar un poquito más acá a la gráfica, nada más. Deme un segundo, le voy a pasar a la gráfica para que sea un poco más ordenado. Le voy a poner un poquito más bien al centro. Ya, allí para tener datos a la entrada y datos a la salida. Ya, entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Cuál es lo relevante? ¿Qué es lo relevante que debemos tomar en cuenta a la entrada?
presión 1, temperatura 1. ¿Necesitamos poner fase? ¿Qué opinan? No, porque es gas ideal. Perfecto, entonces no va fase, va volumen específico 1, área de entrada 1 y rapidez 1. Ah, y entalpía 1, no, eso no. Va hasta ahí. ¿Por qué no entalpía 1? Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables que me van a caracterizar a mi sistema? Van a ser presión, temperatura, volumen específico, área de entrada, que estaría representada aquí en esta parte, ¿ok? Y rapidez de entrada 1. ¿Qué vamos a tener a la salida? El sistema le pasan al fluido de trabajo dentro del volumen de control. El volumen de control viene a ser este de aquí. El volumen de control viene a ser el compresor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le sucede al compresor? O más bien dicho, al fluido de trabajo le sucede un intercambio energético en el compresor. ¿Estamos de acuerdo? Y es eso lo que provoca que cambie las condiciones de, debe cambiar las condiciones de presión 2, va a tener otra presión, sale a una presión 2, a una temperatura 2, va a cambiar el volumen específico, puede cambiar el área de salida y puede cambiar la rapidez de salida. Es decir, todas estas variables pueden cambiar. ¿Cambian todas estrictamente? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente todas cambian, pero en general en un ejercicio, vamos a poner eso, no todas las variables me tienen por qué dar, ¿sí? Ni todas son necesarias calcular, pero sería lo general, lo que deberíamos tener. ¿Qué es lo que siempre se va a mantener constante dentro de cualquiera de estos sistemas? El flujo másico. Entonces, el flujo másico punto tiene que ser, no hay uno ni hay dos, es el mismo. ¿Ok? En este caso me decía un valor. Empecemos a anotar los valores. ¿Ok? Entonces, vamos con el estado 1. Dice, compresor adiabático de dióxido de carbono a 100 kilopascales y 300 Kelvin. Entonces me da el valor de presión de entrada, 100 kilopascales, temperatura de entrada, 300 Kelvin. ¿Ok? Veamos si me da algún otro dato más. Nada más. Me dice con flujo de 0,5 kilogramos sobre segundo. Entonces esto es 0,5 kilogramos sobre segundo, es constante, no hay flujo másico 1 ni flujo másico 2 como tal, o sea, se puede poner como nomenclatura, pero sabemos que es la misma y que es una constante, ¿ok? Porque estamos trabajando a flujo constante, justamente. ¿Qué más tenemos? Veamos si me da algo de las velocidades, ¿no? Me dice, sale a 600 kilopascales y 450 Kelvin. Mire, primera situación que ya empiezo a razonar. El compresor tiene como objetivo comprimir, en este caso, el gas ideal, y eso produce elevación de la presión. 600 kilopascales. Mire, le pasa de 100 kilopascales que ingresa el CO2 a 600 kilopascales. ¿Por qué sucede eso? Porque básicamente es el objetivo del compresor, comprimir. Pero cuando comprime un gas ideal o un vapor, es decir, cualquier fase gaseosa, lo que provoca es elevación de presión y también que ha sabido provocar elevación de temperatura, es decir, se calienta. ¿Ya? Y esto después nos va a servir, por ejemplo, para entender cómo va el compresor, el trabajo del compresor, por ejemplo, en un sistema de refrigeración, que es una de las claves del sistema de refrigeración, el compresor. ¿Nos habla algo sobre volumen específico 2? No, nos dice, despreciando los cambios de energía cinética. Pregunta, ¿qué significará despreciando los cambios de energía cinética? ¿Que no hay velocidad a la entrada y a la salida? ¿O que las velocidades de entrada y salida son iguales? Son iguales. No me da un valor en especial de la rapidez 1 o velocidad 1 de entrada, pero sí me da la información de que la rapidez 1 tiene, o la 2 tiene que ser igual a la 1. ¿Ok? Son iguales. Decir que no tiene una rapidez de entrada en el estado 1 no sería correcto, porque si no, ¿cómo circula por el compresor? Tiene rapidez.
Pero si es que el compresor no produce un cambio en la velocidad o esa velocidad constante, el fenómeno, son iguales. Y eso produce una variación de energía cinética cero o despreciable. Ok, no me da datos sobre los volúmenes específicos ni sobre las áreas. Ya vamos a ver si es que es necesario o no. ¿Qué más me pregunta? ¿Qué más tenemos? Hemos anotado los datos. Ya tenemos una idea, no se olvide. El compresor, su objetivo es elevar presión y temperatura. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, vamos al ejercicio. Por un lado nos pide el flujo volumétrico del dióxido de carbono a la entrada del compresor y por otro nos pide la potencia consumida por el compresor. Eso es súper importante. Todo compresor específicamente, estrictamente, debe tener trabajo eléctrico de entrada. Y se lo esquematiza aquí como que hubiera un eje que gira, que representa un motor eléctrico girando. ¿Ok? Se lo pone aquí y se representa así. Entonces, ¿qué tiene de especial el compresor? Siempre tiene trabajo eléctrico visto como potencia de entrada. Siempre tiene potencia de entrada. Siempre el compresor debe tener potencia de entrada. ¿Por qué tiene potencia de entrada el compresor? Porque funciona como un motor eléctrico. ¿Ok? Funciona como un motor eléctrico. ¿Y qué es lo que sucede? El motor eléctrico se alimenta de electricidad. Si es que no hay trabajo de entrada, no es compresor. Y si la turbina no genera trabajo, no es turbina. ¿Quiénes no generan trabajo ni de entrada ni de salida? Las toperas y los difusores. Las turbinas y los compresores, la turbina necesita estrictamente para ser el elemento llamado turbina en la termodinámica, generar trabajo, porque es el objetivo de la turbina. Y el objetivo del compresor es transformar la energía eléctrica que entra o que ingresa al sistema debido al uso de un motor eléctrico, lo utiliza para aumentar presión, para comprimir al gas. ¿Ok? Eso provoca aumento de presión y por, ¿cómo se puede decir? Por default o por situaciones aumenta también la temperatura por el hecho del trabajo. ¿Ok? Entonces no se olvide, la potencia de entrada es una característica de los compresores. Ahora sí, con ese dato, entonces vamos a resolver lo que nos plantea el ejercicio. Veamos qué es lo que nos dice. Nos dice, saque el flujo volumétrico, ¿ok? Y luego sí calcule justamente la potencia del compresor, es decir, de cuánta potencia es el motor del compresor. Nosotros nos piden kilowatts, ya vamos a ver. Le vamos a pasar a HPs para entender mejor. Vamos con la primera parte. ¿De dónde vamos a resolver el flujo volumétrico? El flujo volumétrico nos va a ayudar lo que vimos, la ecuación de la continuidad. ¿Ok? ¿Qué nos dice la ecuación de la continuidad? Nos dice que el flujo másico 1 tiene que ser igual al flujo másico 2, es decir, es constante. Pero también el flujo másico va a ser igual, por un lado, a área 1 por rapidez 1 sobre volumen específico 1. Y este también puede ser igual a área 2, rapidez 2 por volumen específico 2. ¿Ok? Nos puede servir la ecuación de la continuidad vista de alguna de estas maneras. ¿Estamos de acuerdo? O la otra forma o la otra relación que vamos a tener es la ecuación. Podemos utilizar esto si tenemos los datos para sacar lo que nos pide. Si no tenemos esto, podemos utilizar la ecuación del gas ideal. ¿Ok? ¿En qué sentido? Vamos con las definiciones. El flujo, el volumen específico 1, tiene que ser igual a la división entre el volumen 1 sobre la masa 1. Pero si a cada uno de estos le dividimos para una unidad de tiempo, a este le dividimos para un delta T y a este le dividimos para un delta T, nos queda que el volumen específico es también la relación entre el flujo volumétrico
y el flujo másico. 1 y 1, miren. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos utilizar esta definición y además, ¿no es cierto? Entonces aquí antes de poner ecuación del gas ideal, ya va a ver cómo se utiliza. Aquí pongamos definición de volumen específico. Definición de volumen específico. Y gas ideal también vamos a necesitar. Y la ecuación del gas ideal. Entonces, mire, ¿qué me pide el ejercicio? El ejercicio me pide despejar el volumen específico 1. ¿Qué hablo? El flujo volumétrico 1. Que va a ser igual al volumen específico 1 por el flujo volumétrico 1. ¿Ok? Tengo el dato del flujo másico 1, sí, porque es igual al flujo másico 2 y es constante. ¿Tengo el volumen específico 1? ¿Qué opino? No. Entonces, allí es que interviene en este caso, mire. Entonces le decía, por ejemplo, ¿de dónde puedes sacar el volumen específico que le va a permitir tener el flujo volumétrico? Puedes sacar de aquí, de esta ecuación de las gases, de la continuidad, si es que conocería las áreas y las velocidades. Si no conoce las áreas y las velocidades, pero le necesita para sacar el flujo volumétrico dado el flujo másico y no puede hacer con la parte de la ecuación de la continuidad, hace con la ecuación del gas ideal. ¿Qué pasa con la ecuación? Ahora sí pongamos la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal va a cumplir lo siguiente. Presión 1 por volumen, le pongo todas las opciones. La ecuación del gas ideal tal cual es presión 1, volumen 1 por N1, R universal por T1. Esta es la ecuación del gas ideal, la original. Nosotros vimos cómo se le utiliza esta y nos va a quedar presión 1, volumen 1, masa 1 por R del gas por T1. Vimos por qué se convertía a esto en la clase, ya analizamos esto. Y si pasamos a dividir la masa para el volumen, la ecuación que nosotros vamos a usar es presión 1, volumen específico 1, RT1. Entonces, cuando no podamos sacar o obtener una variable de la ecuación de la continuidad, cuando estemos trabajando con flujos másicos, flujos volumétricos o volúmenes específicos para gases ideales, ¿de dónde se sacan los datos? No de tablas. Se saca o de la ecuación de la continuidad, si conozco áreas y velocidades, o se saca de la ecuación del gas ideal. ¿Cuál es la ecuación del gas ideal que nosotros vamos a utilizar? La ecuación del gas ideal que nosotros vamos a utilizar es la última que tenemos allí. ¿Ok? Es esta. Perdón, un segundito. Desapareció. Es esta ecuación. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿conocemos la presión 1? Regresemos a ver. ¿Sí? ¿Conocemos la temperatura 1? Sí. ¿Conocemos la R del gas? Sí, porque CO2 voy a despejar de aquí el volumen específico. El volumen específico 1 en el estado 1 va a ser la constante R del gas ideal. Veamos, por favor, vámonos a la tabla 2, ya les pongo en línea para que le veamos también al libro donde tenemos. ¿Ok? Vamos a revisar la tabla 2 para gases ideales, la A. Ok, tenemos tablas, la tabla A2 en el libro nos da para gases ideales. Observe que tenemos. Dice, calores específicos del gas ideal de varios gases comunes a 300 Kelvin. Nos dice, tenemos diferentes gases aquí, mire la fórmula, y nos dice constante del gas R en kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. ¿Sí? Tenemos también valores de CP y CB que hoy día ya vamos a aprender, y la K, bueno, no la utilizamos todavía, o casi no la utilizamos, pero es la división entre CP y CB. Pero ¿qué es lo que por ahorita en este momento me interesa? Es la constante del gas. ¿Sí? Entonces buscamos dióxido de carbono, está aquí, y observe,
Después de esta tabla hay otra tabla que es también la A2, pero aquí ya no hay la R, solo hay los valores de CP y CB. ¿Sí? Ya vamos a aprender cómo se usa justo en esta clase los CPs y los CBs de los gases ideales. Y luego tenemos esta de aquí, un CP como función de la temperatura, pero esto es cuando se estudia a los gases como gases reales, es una aproximación. Esta tabla no la vamos a usar, ¿ya? Si en algún rato necesitamos, porfa, esta no, porque hay que saber de dónde sale y no lo vamos a alcanzar a ver. Las tablas que vamos a usar van a ser esta de aquí que dice calores específicos de gas ideal para varios gases comunes a diversas temperaturas. Ya vamos justo a usar hoy día, que son los CPs y CBs a diferentes temperaturas. Y también vamos a usar esta tabla inicial porque tiene la R. Y la R de cada gas me sirve para la ecuación del gas ideal. Así como hay CPs y CBs a 300 Kelvin, que a veces también se le utiliza solo a 300 Kelvin. Ya vamos a ver en qué sentido es eso. Dióxido de carbono, ¿cuánto vale la R? 0,1889 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Kilojoule sobre kilogramo Kelvin, de pasito, aquí me informa, también es equivalente, está más acá arriba, aquí. Mire, la unidad en kilojoule sobre kilogramo Kelvin es equivalente a kilopascal por metro cúbico dividido para kilogramo Kelvin. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces la R viene dada en kilojoule sobre kilogramo Kelvin, o usted le puede poner, si le conviene, en kilopascal por metro cúbico sobre Kelvin. Eso está en una tablita anterior. En la estrellita de la primera tabla. En la tabla A1 está este dato para que tengan en cuenta. Miren. ¿Ok? Sí se ve, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestras diapositivas y vamos a anotar el valor de la R para el gas ideal dióxido de carbono. 0,1889. 0,1889. $0,1889 es la R del gas ideal. 0,1889 y le vamos a poner nosotros en kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. La temperatura 1, ¿cuánto es la temperatura 1? La temperatura 1 es 300. No se olvide, si aquí nos hubieran dado en Celsius, ¿qué tenía que hacer usted? Transformar a Kelvin. ¿Por qué razón? Porque la temperatura en la ecuación del gas ideal estrictamente debe venir dada en Kelvin. ¿Ok? RT1 sobre la presión P1. La presión P1 está en kilopascales y dice 100 kilopascales. 100 kilopascales. ¿Ok? Entonces, con eso ya voy a poder simplificar, mire, kilopascal con kilopascal. Voy a simplificar Kelvin con Kelvin y me va a quedar kilojoule sobre kilogramo. Metro cúbico sobre kilogramo. Aquí es Kelvin. Kelvin con Kelvin y me queda en metro cúbico sobre kilogramo. ¿Cuánto ha sido el volumen específico del estado 1, por favor? 0,56. 67, gracias. Metros cúbicos dividido para kilogramo. ¿Ya? Tengo el volumen específico. Si conozco el volumen específico y conozco el flujo másico, conozco el flujo volumétrico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Acá. Nos pedía cuál es el flujo volumétrico a la entrada, ¿no es cierto? Entonces, el flujo volumétrico a la entrada del compresor ha sido el flujo másico por el volumen específico. Pero el volumen específico, ¿qué es? Es el inverso de la densidad.
Es decir, lo que cambia a la entrada del compresor, o sea, tiene una densidad a la entrada del compresor el fluido y va a salir con otra densidad, ¿ok? El flujo másico y el flujo volumétrico, ¿cómo estaría? Ya vamos a ver si se conserva o no. A ver, vamos primero con el valor. El flujo volumétrico, es decir, cuántos metros cúbicos de CO2 ingresan por segundo al compresor, sería la masa, el flujo másico era 0,5 kilogramos por segundo. Ingresan 0,5 kilogramos por segundo al compresor, multiplicado por su volumen específico o el inverso de la densidad, es 0,5667. 0,5667 metros cúbicos por kilogramo o sobre kilogramo. Entonces, mire, me va a dar el flujo volumétrico. ¿Cuántos metros cúbicos ingresan por segundo? Y el flujo másico, en cambio, me dice cuánta masa entra por segundo. ¿Ok? ¿Cuánto es esto, por favor? 0,28, 33,5 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Entonces, ingresan 0,5 kilogramos de masa de CO2, pero como volumen, como flujo volumétrico, son solo 0,3 metros cúbicos por segundo. ¿Qué es lo que produce eso? Eso es debido a una densidad. ¿Qué pasaría a la salida? No me pregunta, pero analicemos. ¿Cómo estaría el flujo volumétrico a la salida? Sería el flujo másico, pero ¿por qué? Por volumen específico 2. ¿Ok? ¿Qué pasaría? A ver, pensemos. Si es que el flujo másico se debe mantener constante, el volumen específico 1 sobre la densidad, o más bien dicho, volumen específico 1, debería ser igual a ¿qué? Al flujo volumétrico 2 sobre el volumen específico 2. Entonces, los flujos volumétricos son iguales. ¿Qué opinen? ¿Son iguales o no? Los flujos másicos sí. El flujo másico a la entrada tiene que ser el mismo flujo másico a la salida. ¿Por qué? Porque la masa no se crea ni se destruye. Es masa constante, porque es conservación de la masa. Entonces, el flujo másico sí debe ser constante. Pregunta, ¿el flujo volumétrico? No, y usted lo ve de aquí. Sí se da cuenta, porque el flujo volumétrico 1, mire, dividido para el flujo volumétrico 2, sería más bien una proporción entre ¿qué? Entre el volumen específico 1 y el volumen específico 2. Es decir, es una proporción de densidades. Y la densidad no se mantiene constante, debido a que sufre justamente cambios de presión y de temperatura en el compresor. Entonces, no confunda flujo másico con flujo volumétrico, ¿sí? La masa que ingresa tiene que ser igual a la masa que sale, pero el volumen que entra no tiene por qué ser el volumen que sale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque en el un caso es más denso y en el otro es menos denso, ¿sí? Si es más denso, ingresa menos volumen por la misma masa, ¿no es cierto? Y si es menos denso, sale más volumen por la misma masa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el flujo volumétrico no es constante, el flujo másico sí. ¿Por qué pasa eso? Porque la densidad o volumen específico no se conserva. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante para entender en las, ¿cómo se llama esto? En los sistemas abiertos, en las tuberías, en los compresores, en las turbinas, en los intercambiadores de calor. ¿Qué debo entender? Debo entender que la masa sí sigue siendo la misma, excepto que existiera agujeros y se escapa o hay ingreso, ahí hay un problema grave. La masa sí, pero el volumen que se maneja de fluido no siempre es el mismo. El flujo volumétrico no siempre es el mismo. ¿Sí? Entonces, siempre parece como trivial, pero no, suele ser una clave en la parte termodinámica, entender ese detalle. ¿Ok? Listo. Tenemos el primer cálculo como ejercicio y hemos aprendido algo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Para qué resolvemos? Siempre que resuelvo un ejercicio es para aprender algo, ¿sí? Que se le quede grabado. Los ejercicios tienen la idea de transmitirle algo de la termodinámica que le quede, aparte de la teoría, grabado, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que se debe grabar? Es que en los sistemas abiertos, cuando una masa fluye por una tubería, la masa es constante, pero las densidades no, debido a cambios que tienen en el volumen de control. ¿Ok? La densidad no se mantiene constante. Y hay que tener cuidado con eso, dependiendo de lo que se quiera conseguir después. Ok, tenemos entonces el literal A resuelto. ¿Qué más aprendimos para trabajar? Mire, si usted estaría con, ¿cómo se llama usted? Si usted estaría con vapor de agua o vapor de refrigerante, ¿de dónde sacaría este volumen específico que le hemos señalado aquí? De las tablas. De las condiciones de presión y temperatura, usted revisaría en la tabla. Para los gases ideales, revisa en la tabla el volumen específico, no, aplica la ecuación. ¿Sí se da cuenta? Entonces es la diferencia de cómo se trata vapores a cómo se resuelve gases ideales. Para gases ideales tengo una ecuación, es única para todos, la R es la única que difiere para cada gas. En cambio en vapores sí es un poquito más complicado porque no tiene una ecuación. Hay que ir a las tablas y verificar en función de los datos de presión y temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Ok, listo. Está resuelto el literal A, hemos aprendido cosas específicas, vamos a decir, del ejercicio. Vamos al literal B. Nos pide la potencia consumida por el compresor. La potencia consumida por el compresor. ¿Ok? Aquí, ¿dónde se me quedó el cálculo? Ah, sí estaba bien, 0.28, sí estaba bien. Ya. Vamos a el literal B. Entonces, esto era el literal A, vamos al literal B. El literal B, ¿dónde está su marcador? Vamos al literal B. En el literal B nos pide, ya me olvidé, la potencia consumida por el compresor. Es decir, cuánta electricidad por unidad de tiempo consume el compresor. Es lo que le dice. El motor del compresor tiene una potencia eléctrica. ¿Y qué es la potencia eléctrica del compresor? Es cuánta electricidad por unidad de tiempo, la electricidad es energía, por unidad de tiempo consume para provocar esa elevación de presión. Entonces le pide la potencia eléctrica, que es una potencia de salida. Ay, perdón, es una potencia de entrada. Es esto su incógnita. ¿De dónde se sacan las potencias de entrada y salida? Del balance de energía. Entonces ponemos el balance para un sistema abierto. Ponemos el balance de energía. Para un sistema abierto. En este caso es el flujo de energía, porque tengo flujo másico, el flujo de energía que ingresa al volumen de control. ¿Cuál es el volumen de control? El compresor. ¿Ok? El compresor es el volumen de control. El flujo de energía que ingresa al volumen de control, es decir, al compresor, tiene que ser igual al flujo de energía que sale del compresor. ¿Ok? ¿Qué es lo que ingresa al compresor? Ahora sí, al compresor puede ingresar flujos de calor, potencias de entrada. Ingresa el fluido como una energía cinética 1, dada por su rapidez 1, podría tener una altura dada por mgz1, pero en realidad es flujo másico, ¿ok? Es flujos, más el flujo másico por la entalpía 1. Todo esto ingresa al compresor, o podría ingresar, ¿sí? Ya depende del ejercicio ver qué términos tengo. ¿Qué es lo que puede salir de un compresor? Flujos de calor de salida, potencias de salida. Del compresor sale el fluido en movimiento, es decir, flujo másico, pero con una rapidez 2 al cuadrado. Puede cambiar la altura y necesariamente sale con otra entalpía. ¿Ok? Debido a cambios de presión y temperatura. Este es el balance general para un sistema abierto. Para cualquier sistema abierto me sirve esta ecuación. ¿Qué se hace dependiendo de si es turbina, compresor, tobera, difusor, intercambiador de calor, cámara de mezcla, válvula de estrangulación, ductos, tuberías?
Se simplifica los términos que tiene y los que no se calculan. Eso es todo. ¿Ok? De todos esos, vamos a ver toditos los elementos, no nos alcanza el tiempo, pero si puede por lo menos unos 3 o 4, debería poder los otros también. ¿Ok? Porque todo es lo mismo, es la misma ecuación siempre y analizar. Vamos con esto. Calores de entrada y salida. ¿Cómo averiguo en un sistema abierto si hay calores de entrada o salida? Si es adiabático, la vida es más sencilla. Es adiabático, lo que significa que calores de entrada y salida son estrictamente cero. Si no es adiabático, pregunta allí de razonamiento. ¿Cree que tiene calores de entrada o salida un compresor? ¿O cuál de los dos cree que tiene un compresor? Y miren los datos del compresor. El compresor eleva como es temperatura y eleva presión. ¿Qué creen que sea el caso no ideal? ¿Calores de entrada o salida tendrá un compresor? De salida, no de entrada. De entrada significaría que aparte del caso, al compresor le pone fuego, una llama para calentarlo. No va a ser eso, ¿ok? Es un motor eléctrico que está funcionando, ¿ok? Comprimiendo, es decir, una idea de un cilindro émbolo accionado por un motor eléctrico que le aplasta le comprime al fluido, en este caso al vapor, al gas para elevarle la presión y que salga a presión alta. Encima ponerle fuego, no, no es cierto. Pero ¿qué creen que sí debe tener uno que no sea ideal? Este es ideal. ¿Qué creen que sí debe tener los compresores? Calores de salida. ¿Ok? En un sistema de refrigeración es parte, no totalmente, pero del calor, ¿no es cierto? Que se pierde al ambiente. Suele ser uno de los problemas. Los compresores, o sea, su eficiencia baja porque pierde calor al ambiente. En un caso ideal como este, para empezar, dado que es un sistema adiabático, ceros los calores de entrada y salida. ¿Potencia de entrada tendrá el compresor? Sí. Si no tiene potencia de entrada, no es compresor. El compresor necesita el motor eléctrico, consumo de electricidad para funcionar. ¿De qué tipo es el trabajo o potencia de entrada? Es de tipo eléctrico. Vamos, ¿tendrá velocidad a la entrada y a la salida el fluido, que es el gas ideal para el compresor? Sí tiene. Pero en este caso de este ejercicio se simplifica porque le dice que este elemento es igual a este y cuando pase a restar se hace cero. No son cero, ¿sí? Distinga bien el concepto. No puede no tener energía cinética. Tiene que tener porque es un fluido en movimiento. Lo que pasa es que la velocidad es constante dentro del paso del compresor. O sea, mientras pasa el fluido en el compresor, se asume velocidad constante, entonces por eso se simplifica. ¿Qué pasa con las alturas? No me mencionan nada sobre las alturas. Entonces se asume, tampoco es que sean cero, se asume que son iguales. ¿Ok? Y mire cómo se reduce el ejercicio de sencillo. Potencia eléctrica es flujo másico por entalpía de entrada. Las entalpías sí no pueden nunca desaparecer. Si las entalpías son iguales, el elemento termodinámico no hizo nada. Sí, o sea, no le hizo nada. Si entra y sale igualito, no hubo en realidad un proceso de intercambio energético. Entonces, si en algún rato la entalpía 1 es igual a la entalpía 2, algo no está bien. ¿Ok? Las entalpías no pueden ser iguales. Serían iguales si está pasando por una tubería a la cual no le pasa nada. Es adiabática y no le pasó nada. Entonces, claro, fluye constantemente, la entalpía no cambia. Pero al entrar a un sistema donde le suceden intercambios energéticos al fluido, tiene que cambiar la entalpía. Como le dije, ¿quién es la clave en sistemas abiertos o en fluidos en movimientos? Es la entalpía del fluido. La electricidad que va a consumir o la potencia eléctrica que tiene el motor del compresor no ha sido más que el flujo másico por una variación de entalpías. ¿Ok? Por una variación de entalpías. H2 específica menos H1. Ahora, ¿cómo se establece la variación de entalpías específicas? Si fuera vapores, vapor de agua, vapor de refrigerante, revisa tablas. Pero en gases ideales se calcula de la siguiente manera. Mande. ¿La potencia de salida de cero?
Ah, sí, la potencia de salida, gracias, se me cayó ese término de analizar. La potencia de salida es 0, sí. ¿Por qué es 0 la potencia de salida? Porque no genera trabajo el compresor, ¿ok? El compresor estrictamente consume energía, no genera energía. ¿Quién genera energía? La turbina, ¿ok? Las toberas y los difusores no generan energía y no consumen energía ¿cómo es? Externa. Lo que hacen es simplemente cambiar las propiedades de presión y velocidad de los fluidos por geometría, ¿ok? Ya vamos a ver, los intercambiadores de calor nunca generan tampoco energía, ni consumen energía, solo transmiten calor entre los dos. Las válvulas de estrangulación sí generan trabajo de salida y los ductos, ¿ok? Pueden ser una versión de tobera o difusor. Es un resumen. Vamos con este. Los compresores no generan trabajo de salida, ¿ok? Consumen energía, más bien. Necesitan energía para funcionar, para provocar el cambio de presión. Gracias por el acuerdo. Entonces, me quedaba esta entalpía, esta de aquí, y la potencia de entrada. ¿Cómo se calcula la variación de entalpía para vapores en tablas, para gases ideales? Variación de entalpía específica, entonces para gases ideales pongamos aquí, para gases ideales, la variación de entalpía específica se calcula como Cp promedio por delta T, donde Cp promedio se denomina o es el calor específico promedio. Calor específico promedio se llama así, el Cp se llama calor específico promedio a presión constante. Profe, pero el fenómeno no está dado a presión constante. Sí, yo sé, solo es el nombre que tiene del Cp. ¿Qué significa Cp? Significa calor específico promedio a presión constante, Cp con barrita. Y Cp sin barrita es solo calor específico. ¿Hemos aprendido qué es calor específico? No, todavía. Acabamos esta parte de turbinas, compresores, toberas y difusores y les enseño qué es el calor específico, qué es el poder calórico alto, qué es el poder calórico bajo, ¿ok? De los sistemas en general. Y vamos a aprender un poquito la parte genérica de balance que se llama en líquidos y sólidos para ver intercambiadores de calor, ¿ok? Por ahora, basta con que sepan el nombre y le puedan encontrar en las tablas. Vamos a buscarle allá. Y antes de eso, la variación de entalpía específica es Cp promedio por delta T. La variación de energía interna específica es Cv promedio por delta T. ¿Qué es Cv? Cv se llama calor específico. Calor específico. Calor específico promedio a volumen constante. ¿Ok? Es decir, los sistemas abiertos utilizan Cp para calcular el delta H y los sistemas cerrados utilizan Cv para calcular variación de energía. ¿Ok? Variación de energía interna. Los sistemas abiertos utilizan variación de entalpía, los sistemas cerrados utilizan variación de energía interna. Es decir, para sistemas cerrados se utiliza Cv y para sistemas abiertos se utiliza Cp. ¿Ok? Ya vamos más adelante a definir exactamente qué es. ¿Sí? Vamos a definir exactamente qué es. Y vamos a revisar en las tablas. Por ahora las vamos a buscar en las tablas. Entonces, vamos con el cálculo que nos pertenece. El trabajo eléctrico del compresor es flujo másico por variación de entalpía de CO2.
Flujo másico por variación de entalpía de CO2. Vamos a revisar en las tablas dónde se encuentra esto. Ok, vamos a... Ok, atienda por favor. Entonces tenemos aquí, mire, calores, la tabla 2, calores específicos de gas ideal de varios gases comunes a 300 Kelvin. ¿Sí? Cuando les dicen a temperatura ambiente en los ejercicios, se asume a 300 Kelvin. Aquí tienen datos, la R, esa siempre la encuentran aquí, pero aquí tienen, miren, CPs y CBs. CP se usa para entalpías, CB se usa para energías internas. ¿Cuándo usa energías internas con gases ideales? Cuando hace sistemas cerrados con gases ideales, es decir, cuando encierra un gas en un recipiente. Aquí no encierra gases en un recipiente, hace que el gas circule por tuberías, toberas, lo que sea, ¿ok? Circule. ¿Qué va a utilizar? Los CPs. Pero los CPs son función de la temperatura, pero no hay para todos los gases ideales, depende de cuál tengamos. Entonces, mire, vamos con el helio, solo para que tome un ejemplo, luego vamos con el CO2. Mire, el helio tiene CPs y CBs, ¿ok? A 300 Kelvin. Pasa a la siguiente tabla, a la tabla A2, donde dice calores específicos de gas ideal de varios gases comunes a diversas temperaturas. Busca, mire, aquí tiene aire, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, y se acaban las tablas. Luego viene calores específicos a través de una ecuación, y aquí sí tiene para más elementos, pero esta no le vamos a usar porque deberíamos poder saber de dónde sale la ecuación y cuándo o cómo se usan los coeficientes A, B, C y D. No lo vamos a hacer. Solo usamos la tabla A2, la primera y la segunda. Entonces, por ejemplo, si en este ejercicio hubiera estado helio en vez de dióxido de carbono, no puede usar un CP promedio. El único CP promedio que puede usar es el único que hay a 300 Kelvin. No sé si me hago entender. Pero aquí, como el dióxido de carbono sí tiene en función de la temperatura, hay que establecer un CP promedio o un CP, es un CP promedio para la temperatura promedio. De la siguiente manera, entonces observe cómo se establece el CP cuando tengo variación de temperaturas. ¿Alguien me puede decir, profe, y si no tuviera las dos temperaturas, qué CP toma? El CP a 300 Kelvin. Cuando tiene el dato de las dos temperaturas y hay en tablas, se utiliza de la siguiente manera. Se utiliza así. Va a sacar para el ejercicio, ¿no? Dibujar. Mande. ¿Se puede mantener las interpolaciones? ¿Se podía qué? Aplicar interpolación. De hecho, nos va a tocar aplicar interpolación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para el ejercicio? Para este ejercicio. Tenemos para el ejercicio, para este ejercicio. ¿Ok? Para el ejercicio. Para el que estamos resolviendo. ¿Sí? Lo que queremos buscar es el CP promedio del CO2. Es lo que no conocemos. ¿Ok? Entonces lo que se hace es tomar una temperatura promedio. Se toma T1 más T2 dividido para 2. ¿Ya? La temperatura T1 es 300 y la segunda es 450. Tienen que estar en Kelvin porque las tablas están en Kelvin. Si le da en Celsius, pues le transforma. Divide esto para 2. 300 más 450, 750 dividido para 2. 375 Kelvin. ¿Ok? ¿Sí? La temperatura promedio, entonces lo que busca es una temperatura promedio. La temperatura, perdón, promedio es T1 más T2. Es igual a 300 más 450 dividido para 2. Debe buscar entonces un CP promedio a la temperatura de 375 Kelvin. Es decir, el CP promedio que le pide es a la temperatura promedio. Hay en tablas para 375 para CO2. Entonces,
para CO2. Si no hay estrictamente en tablas, lo que se debe hacer es interpolar. Punto. Se debe, si no hay que hacer una interpolación. Ok, ¿por qué no hay, no? Entonces, ¿cómo me quedaría la interpolación? Pondría aquí la temperatura en Kelvin y acá el CP del CO2, que va a estar dado en kilojoule sobre kilogramo Kelvin. ¿Para qué temperatura hay antes del 375? 350. ¿Cuánto vale el CP? El CP del CO2 a 350. 0,895. Luego de eso vendría la temperatura de 375 y luego la de 400. ¿Cuánto vale el CP a 400? 0,939. ¿Cuánto es el CP interpolando para ese dato, por favor? 0,917. ¿Tiene lógica? Sí, porque está entre 939 y 0,895. ¿Sí estamos de acuerdo hasta allí? ¿Ok? Entonces, ese CP se utiliza, sí, CP promedio en gases ideales cuando tengo las dos temperaturas. No se saca CP a la una temperatura y CP a la otra y luego un CP promedio. No, se saca la T promedio y a esa temperatura se busca el CP. ¿Por qué se hace eso? Porque en realidad el CP es una manera aproximada de encontrar la variación de entalpías. ¿Sí? La forma exacta es usando tablas, es unas tablas que están al final. Pero habría que ver por qué sale eso en la materia, o sea, es un poco más largo la teoría de los gases ideales para llegar a usar tablas. Entonces, la aproximación o primera aproximación o aproximación más usada es con CPs y CBs, que están en las tablas A2, por eso están, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Si es que no hay, vuelvo a insistir, no hay tablas de CPs y CBs en función de la temperatura, se toma el único que hay. ¿Ok? Y si no tiene las dos temperaturas, porque justo lo que está buscando es una de las dos temperaturas, se toma también el único CP a 300 Kelvin. ¿Sí? Si estuviera buscando el delta de temperatura, o la T2 o la T1, no puede sacar T promedio porque no tiene las dos temperaturas, usa 300 Kelvin. Y listo. Ok, calculemos el valor de variación de entalpía igual a CP por delta T para el ejercicio. Es decir, la potencia eléctrica, regresemos a nuestro ejercicio. La potencia eléctrica del compresor, va a ser igual al flujo másico por entalpía 2 menos entalpía 1. Pero esto es un gas ideal, entonces la potencia eléctrica del compresor es el flujo másico 0, o dejémosle todavía en fórmula, el flujo másico, y el delta H es CP promedio por delta T, porque es gas ideal. La potencia eléctrica del compresor que vamos a utilizar para este proceso va a ser 0,5 kilogramos por segundo el flujo másico de CO2 que circula. El CP promedio ha sido 0,917, 0,917 kilojoule sobre kilogramo Kelvin por variación de temperatura. La T final era 450 Kelvin menos 300 Kelvin. ¿Ok? Menos 300 Kelvin. Y podemos simplificar. Simplificamos unidades Kelvin con Kelvin, kilogramo con kilogramo, y como era de esperarse, la potencia eléctrica me tiene que dar en kilojoules por segundo. Kilojoules sobre segundo, que va a ser kilowatt. Ayúdenme con ese cálculo, por favor. ¿Cuánto? 68,77 kilojoules por segundo. ¿Qué significa eso?
significa que el motor del compresor consume 68,77 kilojoules de electricidad, de energía eléctrica, cada segundo para conseguir esa elevación de presión en el CO2. ¿En qué unidades va a estar esto? 68,77 kilowatts. Comercialmente no se suele encontrar tanto la potencia de los compresores en kilowatts. Bueno, sí hay también ya ahora. Se les suele usar en qué unidades. En HPs. No me pide el ejercicio, pero nosotros somos curiosos. Pasémosle HPs. A ver de cuántos HPs es el motor del compresor. ¿Ok? Eso solo es pura curiosidad. Entonces, revisando en las tablas, solo por curiosidad, vamos a usarle 746 como el dato de caballo de vapor eléctrico que nos dice, ¿no es cierto? 746 kilowatts es un HP. Ay, watts por 10 a la 3 a la menos 3 kilowatts, un HP. ¿Ya? Quiero la potencia eléctrica de este ejercicio por pura curiosidad en HPs. ¿Ok? ¿Cuánto me sale, por favor? ¿Cuánto era? 92. 68,8 dividido para 746 por 10 a la menos 3. A ver, ¿sí hicimos bien? Ok. Sí, son pequeños decimales nada más. Solo estábamos leyendo cuando ya quieren ser muy estrictos para saber, pero sí sale bien. ¿Ok? Nos interesaría 92 HP. Y cuando ya vamos a la parte de ingeniería, solemos poner de hecho más o menos 20%, ¿no es cierto? Con errores y todo, y queremos todo lo que podría pasar y no pasar. ¿Ok? Así pasa. Pero es necesario entender siempre por qué son tan específicos con tablas y con cosas. Porque cuando hacen el diseño sí, totalmente va así de riguroso los cálculos. Después se ponen factores, ¿no es cierto?, de corrección, más, menos, aguanta esto, y hay factores específicos en los diseños, pero originalmente empieza así los procesos. Ok, con eso ya tienen una idea de cómo se encuentra la potencia, ¿no es cierto?, de un compresor para un gas que va a utilizar un gas ideal, ¿sí?, que me va a comprimir en alguna aplicación un gas ideal. Hasta allí, ¿alguna duda o pregunta, por favor? ¿No? Ok, entonces vamos a resolver la segunda parte del último ejercicio, vamos a revisar y hasta ahí llegamos el día de hoy. Ok, vamos a terminar revisando el ejercicio de la clase anterior, el pedacito que nos faltaba para culminar. Entonces, teníamos, dice, una tobera adiabática, estamos aquí, a una tobera adiabática entra refrigerante 134A en régimen estacionario a 700 kilopascales y 120 Celsius. Con una velocidad de 20 metros sobre segundo y sale a 400 kilopascales y 30 Celsius. Determine la velocidad del refrigerante a la salida y la relación entre las áreas de entrada y salida. Entonces, habíamos puesto los datos, a la entrada era vapor sobrecalentado, a la salida vapor sobrecalentado, y aquí era lo que les decía, en toberas y difusores no hay trabajos de entrada y salida, solo hay cambio del proceso, por ejemplo en este caso de la presión, y hay un enfriamiento, mire, hay una caída de presión y un enfriamiento del fluido de trabajo debido solo al cambio de la geometría, ¿ok? Habíamos planteado el balance de energía, nos había quedado en función de, no necesitábamos el flujo másico, debido a que, mire, cuando no hay calores de entrada y salida, ni trabajos de entrada y salida, el flujo másico o la masa se puede simplificar a los dos lados de la ecuación. ¿Quién no le permite simplificar a los dos lados de la ecuación? Los calores de entrada y salida, los trabajos de entrada y salida.
Cuando hay esos elementos, el flujo másico no se puede simplificar. Si no hay esos elementos, se simplifica y si no tiene el dato igual, se puede resolver. Teníamos la variación de entalpías en función de las velocidades y aquí era la consideración importante de que no se vaya a olvidar, déjenme ver, debe estar un poquito más aquí adelante, no está aquí, no olvidarse el hecho de que 1 metro cuadrado sobre segundo cuadrado es igual a ¿qué? En cuestión de kilojoules. Déjeme ponerme, tiene que estar aquí en alguna otra, ese cálculo, aquí está. Esta de aquí es súper importante. Recordar que joule sobre kilogramo es metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿ok? Y si tiene kilojoules sobre kilogramo, entonces va a ser 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Sí hicimos esta deducción en la anterior clase, ¿ok? No se vaya a olvidar, eso es relevante cuando hay energía cinética. ¿Por qué es relevante? Porque hay que tener cuidado, si no, le sale un valor descomunal y la energía cinética no aporta en realidad tanto. En realidad las que pesan son las entalpías, pero si se olvida este factor de conversión, va a parecer que la energía cinética es la relevante y le sale totalmente fuera de rango los valores. Entonces no se olvide, joule sobre kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si es kilojoule, es 1000. ¿Ok? ¿Qué más habíamos revisado en ese ejercicio? Entonces eso era lo relevante para recalcar y queríamos ver la proporción de áreas. ¿Cómo se resuelve eso? Con la ecuación de la continuidad. Área 1, rapidez 1, sobre volumen específico 1, va a ser igual a área 2, rapidez 2, sobre volumen específico 2. ¿Ok? ¿Qué es encontrar la proporción de áreas o la relación de áreas? Es poner área 1 dividido para área 2. ¿Y qué es lo que va a hacer? La división o la proporción de la rapidez a la salida, que era 409, que ya quedó en 410 redondeado, para la rapidez de entrada, que era 20 metros sobre segundo, y la proporción de volúmenes específicos. ¿De dónde sacan los volúmenes específicos? Como este no es gas ideal, es vapor sobrecalentado de refrigerante, tiene presión y temperatura, debe buscar el volumen específico. Tiene presión y temperatura, debe buscar en las tablas el volumen específico. Verifiquemos. Presión 1, 700 kilopascales, temperatura 1, 120 Celsius, refrigerante 134A, volumen específico. ¿Está bien este valor? Revisemos en las tablas, por favor. 0,043358. Sí, está bien. ¿Ok? Y volumen específico 2, 0,005679,6. El otro, de 400 kilopascales y 30 Celsius. 0.56. Ajá, 79,6. Sí. Ok, con esos datos y con la rapidez, simplifica y le queda que el área 1 respecto al área 2 ha sido 15,65. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el área 1 tiene que ser 15,65 veces el área 2. Una tobera lo que hace es disminuir, reducir el área. Entonces el área 1 es 15 veces el área 2. Al revés, el área 2 es 15 veces menos el área 1. Tiene que acortarse, tiene que reducirse, tiene que disminuir. ¿Sí estamos de acuerdo? Para producir un cambio de velocidades. ¿Ok? Sin que haya ingreso de calor, ni salida de calor, ni tampoco trabajos de entrada y salida. Solo cambio de la geometría. Y encima de eso, no solo cambia la velocidad. Cuando cambia la velocidad de un fluido, sea refrigerante o gases ideales, le enfría. ¿Sí se dio cuenta? Y es lo último que aprendimos de este ejercicio. Le enfría, mire, ¿de cuánto estaba? De 120, debido a que le pasa a una mayor velocidad, le acelera, le enfría sin necesidad de un elemento que le refrigere. ¿Ok? Solo se enfría el fluido por acelerar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta allí la clase. ¿Alguna duda o pregunta?